Pues para mí el Señor de los Milagros representa la fe y la confianza, la ayuda espiritual que nos puede brindar, el acompañamiento a todo el inmigrante que salimos de fuera de nuestro país para lograrnos un futuro a muchos kilómetros de nuestro país. El Señor de los Milagros es nuestro fiel acompañante en este camino que no todo es tristeza, también hay muchas alegrías. Para mí personalmente, este año, gracias a Dios, me ha tocado ser la mayordoma de esta hermandad, de esta cofradía que nosotros queremos. Estamos empezando en el camino para poder hacerlo. Y para el resto de mis compatriotas peruanos, también es nuestro santo patrón. El Señor de los Milagros es el patrón de nosotros, ¿no? Y supongo que para ellos también debe de significar lo mismo que significa para mí. Bueno, el Señor de los Milagros es a nivel nacional, no solamente es el Señor de los Milagros en Lima, Perú, ¿no? Lo celebran en todas las provincias, en los 23 departamentos de Perú se celebra el Señor de los Milagros. Entonces, pues yo podría compararlo pues con la Virgen, bueno, aquí de Asturias, pues con la Virgen de Covadonga, ¿verdad? O la Virgen del Pilar, claro, podría ser. Sí, hacemos una celebración, lo hacen en muchos países del mundo, Estados Unidos. De hecho, aquí en España tenemos una hermandad muy grande en Madrid, en Galicia, en Pontevedra. En diferentes sitios de España tenemos cofradías y hermandades del Señor de los Milagros. Esta misa se lleva celebrando hace 10 años atrás aproximadamente. Hasta hace 4 años atrás era una misa en la iglesia de la Gesta, en la iglesia San Francisco de Asís, se celebraba la misa en honor al Señor de los Milagros. Poco a poco nos hemos ido uniendo y hasta que hace 4 años aproximadamente sacamos el Señor en procesión. El año pasado ya hemos logrado hacer una plantilla de cargadores para el anda del Señor de los Milagros, sahumadoras y compatriotas y no compatriotas vestidas con el hábito del Señor de los Milagros. Hermanos en la fe, vestidos del hábito color morado, que es el hábito tradicional, la usanza tradicional del color morado, que significa el Señor de los Milagros para nosotros. Hablamos de todo tipo de gente, peruanos, colombianos, ecuatorianos, inclusive españoles, ¿no? Que estamos muy contentos de que todos ellos se involucren en una tradición peruana. Quiero invitarles este día, 26 de octubre, a las 7 de la tarde en la iglesia San Francisco de Asís, Plaza La Gesta, sin número, a la misa que se va a llevar a cabo en honor al Señor de los Milagros y a la posterior procesión, que se hará también en honor a Él. Y los esperamos a todos encantados de la vida y con los brazos abiertos.